buenos días, muchas gracias por acompañarnos y por sumarse a este nuevo Marval Live Talks. Mi nombre es Diego Kelly y hoy, junto con María Eugenia Cantenis y Sofía Mesadra, los invitamos a charlar sobre esta nueva etapa del aislamiento obligatorio. Esta cuarentena, que como el título de la charla dice, se convirtió en XL, esta etapa que empezó, como muchos sabrán, el 1 de julio y que se va a extender hasta el 17. Y en ese plan, la idea es que María Eugenia nos cuente cuáles son las normas que le dan marco a esta nueva etapa. Después vamos a charlar con Sofía sobre qué están diciendo los jueces del trabajo respecto de estas normas, no estas que son muy recientes, pero todas las que vienen surgiendo en términos de restricciones, notificaciones durante la pandemia. Y para el final, la idea es que podamos charlar sobre un tema que, si bien no es nuevo, cobró mucha actualidad durante la pandemia. La prueba está en que muchos de nosotros, si no todos, debemos estar conectados desde nuestras casas, y es el teletrabajo. Y ahí yo les voy a contar un poco el estatus del proyecto que ya tiene media sanción en diputados. Algo muy importante: déjennos sus mensajes, tienen el chat en la plataforma, déjennos sus mensajes para que por favor al final podamos tener un bloque de intercambio, de preguntas y respuestas donde nos podamos enriquecer todos. Si les parece, no los entretengo más, vamos con María Eugenia para que por favor nos cuente cuáles son las normas que dan marco a esta nueva etapa del aislamiento obligatorio. Maru. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Aprovecho para darle la bienvenida a todos los que se pudieron sumar a esta charla. Esperamos que les sea útil. Como dijo Diego, yo voy a hablar de las últimas novedades normativas dentro del marco de esta pandemia y del aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO, que le voy a llamar así a lo largo de esta charla, y el distanciamiento social preventivo obligatorio, el DISPO, por el cual estamos atravesando toda la Argentina. A lo largo de este corto pero larguísimo tiempo, que comenzó a fines de marzo, se fueron dictando distintos decretos, distintas decisiones administrativas, disposiciones, resoluciones, recomendaciones, protocolos. La mayoría de ellos con muchos grises, sin embargo, nos permitieron poder interpretar las situaciones que se van presentando en este contexto que es súper extraordinario y muy especial, y que tienen un impacto directo en las relaciones laborales, ¿no? Bueno, voy a empezar a hablarles de las novedades de estos últimos días. En primer lugar, la más importante, como dijo Diego, el endurecimiento del ASPO y la continuidad del DISPO para ciertas jurisdicciones, en principio hasta el 17 de julio del 2020. El decreto, que fue en particular el 576, que se publicó el lunes, ¿qué dispone? Dispone el distanciamiento, el DISPO, para todas las provincias de la República Argentina, con excepción de la provincia de Chaco, con excepción de la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, General Roca en Río Negro, y el AMBA. ¿Qué significa esto? Que en los lugares donde los sistemas de salud puedan hacer frente a la emergencia sanitaria, que no sean considerados lugares como de transmisión comunitaria del virus, así definido por la Autoridad Sanitaria Nacional, y el tiempo de duplicación de los casos confirmados de COVID sea inferior a 15 días, van a estar bajo el DISPO. Como dije antes, la mayoría de las provincias se encuentran bajo este régimen, si se quiere decir. ¿Qué pasa en estos lugares? En cuanto a la circulación, las personas van a poder circular libremente por los departamentos o partidos correspondientes, y aquellos que quieran desplazarse por fuera de esos límites van a seguir teniendo que tramitar el certificado único habilitante, y por supuesto van a tener que justificar ese desplazamiento, ¿no? Las autoridades provinciales, analizando la situación, van a poder limitar aún más la circulación, y en aquellas situaciones donde hubiera un riesgo concreto de propagación del virus, van a poder disponer del aislamiento social preventivo y obligatorio del ASPO para aquellas personas que ingresen, que quieran ingresar desde otras jurisdicciones por 14 días. Las medidas en el DISPO en general son las que conocemos: la distancia mínima de 2 metros, usar barbijo, toser con el pliego del codo,
los codos, higienizarse las manos asiduamente, tener todas esas recomendaciones que venimos escuchando desde marzo. ¿Qué se puede hacer en el DISPO? Se pueden realizar actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan con los protocolos autorizados por la autoridad provincial y nacional, y, por ejemplo, lugares cerrados que funcionen con el 50% de la capacidad. También se pueden hacer actividades deportivas, artísticas y sociales en la medida que no impliquen más de 10 personas. Ahora bien, en cuanto al ASPO, al aislamiento, esto, como les dije, está para el AMBA, que está conformado por la Ciudad de Buenos Aires, por 35 departamentos de la provincia de Buenos Aires, y por Neuquén, General Roca y la provincia de Chaco. ¿Qué es lo interesante de este decreto en cuanto al ASPO? Que reorganiza nuevamente las actividades esenciales. Si ustedes recuerdan, el primer decreto del 297, publicado allá por marzo, fines de marzo, establecía en su artículo 6 24 actividades y servicios esenciales. Ahora, en este decreto, en el artículo 13, se reorganizan en 30 incisos, que son muchísimos, y en el artículo 13 se van a englobar las actividades, personas y servicios esenciales. Yo los tengo acá, son un montón, voy a leer solo algunos. Por ejemplo, el personal de salud, seguridad, Fuerzas Armadas, migraciones, bomberos, las autoridades superiores de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y Ciudad de Buenos Aires, el personal de justicia de turno, las personas que se deban trasladar para asistir a otras personas, ya sea los niños, mayores, gente con discapacidad, que tengan que ser atendidos también por sus profesionales, fuerza mayor, supermercados, ferretería, farmacia, veterinaria, laboratorios, correo, actividad agrícola, servicios de vigilancia, limpieza, guardia, cajero automático, y un montón. Tengo acá el listado, el que tenga, si tienen alguna duda me pueden escribir y yo se los digo, si no es el artículo 13 del decreto. Por otra parte, en el artículo 14 se establecen restricciones al uso de transporte público y se agregan más personas, actividades y servicios que están esta vez exceptuados del ASPO. Por supuesto, siempre y cuando el empleador garantice el traslado de esas personas a fin de evitar la utilización del transporte público. O sea, el transporte público solo va a quedar reservado para las personas afectadas a los servicios y actividades que están marcados en el artículo 13. Las personas que están afectadas a las actividades y servicios exceptuados, que ahora voy a decirlos, solamente van a poder trasladarse por los medios que su empleador les garantice, que pueden ser, por ejemplo, remis, taxi, con un solo pasajero. Estas actividades exceptuadas son las industrias con procesos continuos, la venta de insumos y materiales de construcción, actividades mineras y forestales, el mantenimiento y reparación de autos, motos, exclusivamente para transporte público, vehículos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, actividad económica desarrollada en parques industriales, otras más, incluyendo las prácticas deportivas en el marco de los Juegos Olímpicos. Entonces, tenemos por un lado las actividades esenciales, las exceptuadas, y lo que establece el decreto es que para aglomerados de hasta 500.000 personas, las autoridades provinciales pueden disponer excepciones al ASPO y a la prohibición de circular, en la medida que, por supuesto, cuenten con la autorización de la autoridad sanitaria provincial y con los protocolos que se vayan adaptando a las medidas que fueron siendo aprobadas por la autoridad nacional, ¿no? Sanitaria nacional. Y para los aglomerados de más de 500.000 personas, los gobernadores y el jefe de gobierno le pueden pedir al jefe de gabinete que autorice esas excepciones, pero siempre y cuando cuenten, por supuesto, con la autorización de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, e indicar el protocolo que que van a implementar, y en este caso se van a poder adherir a los protocolos que ya fueron autorizados y aprobados por la autoridad nacional en el anexo de protocolos que se fueron publicando a lo largo de estos meses. Entonces, solo se van a poder aprobar excepciones en la medida que el empleador garantice el traslado de los empleados y las medidas de higiene y seguridad. ¿Qué no se puede hacer para ambos? Ambos, quiero decir, para el ASPO y para el DISPO, por supuesto, el regreso de las clases todavía no.
cines, teatros, el transporte público, como lo dije recién, y el turismo. En los lugares que están alcanzados por el DISPO se pueden hacer eventos en la medida que no superen las 10 personas. En el ASPO no está autorizado ninguna clase de evento. Por supuesto, para el ASPO siguen las salidas sanitarias, y para ambos se mantiene la dispensa de trabajar para aquellas personas que han sido consideradas como un grupo de riesgo mayor, que son los mayores de 60 años, las embarazadas, las personas que padecen ciertas enfermedades y aquellos progenitores cuya presencia sea indispensable en la casa. Para ellos se mantiene la dispensa de concurrir al trabajo. En cuanto al incumplimiento del ASPO y del DISPO, bueno, se le pedirá a la persona que cese en la conducta infractora y se dará intervención a la autoridad en el marco del Código Penal, que establece penas de 6 meses a 2 años para aquellos que propaguen la pandemia y de 15 días a 1 año para quienes no acaten las medidas de la autoridad. Continúa, por supuesto, el cierre de fronteras. Y lo interesante acá es que se suspende la vigencia de cualquier otra norma que no esté contemplada en los artículos 13 y 14, que son las actividades esenciales y las exceptuadas. Esto en cuanto al ASPO y el DISPO. Ahora, siguiendo con otras novedades, en esta semana también se publicó el decreto 577 que extiende la suspensión de los plazos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. En esa misma línea, la Corte Suprema de Justicia, mediante acordada 25 de este año, extendió la feria extraordinaria para todos los tribunales nacionales y federales y las demás dependencias del Poder Judicial, obviamente salvo en aquellas jurisdicciones donde se hubiera decretado el levantamiento de la feria. En términos generales, la Corte lo que establece es que deberán habilitar la feria, los magistrados deberán habilitar la feria para dictar sentencias definitivas e interlocutorias en expedientes que se encuentren ya en estado para dictar sentencia y en aquellos que no admitan mayor demora. Claro, o sea, sumamente restringida en ese sentido la actividad que tienen habilitada por la Corte los jueces, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Y Maru, también hubo novedades respecto al programa ATP, ¿no? Claro, ¿Se reguló bueno, y se extendió? Sí, en el fin de semana, el sábado, se publicaron en el boletín oficial dos normativas. Una que es la reapertura, como decís Diego, del registro para aquellos que puedan acceder a los beneficios del programa, incluso para aquellos que habían solicitado que pretendan la extensión de los que ya les habían concedido. Hasta hoy, el plazo es hasta hoy, 3 de julio. Y en la misma línea, la decisión administrativa extendió los beneficios del programa, que es relativos al salario complementario y a la reducción o postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al CIPA, respecto de los salarios y las contribuciones que devengadas en el mes de junio del 2020. Básicamente los requisitos son los mismos que se fueron estableciendo para las etapas previas para otorgar estos beneficios. Se compara la facturación de mayo 2019, mayo 2020, y se agrega en particular un requisito para las empresas con más de 800 empleados al 29 de febrero del 2020, y el requisito es que los miembros de los órganos de administración no van a poder incrementar los anticipos, los salarios u honorarios en más de un 5%. Básicamente esto deja fuera varios, por ejemplo, empleados directores, que también abarca cualquier tipo de gratificación que reciban. No pueden incrementarse en el 5%. Hoy, precisamente, se publicó ahora, hace un rato, la resolución 558 del Ministerio de Trabajo, que establece que para los empleadores que pagaron total o parcialmente los sueldos en forma previa a que hayan recibido los empleados el beneficio complementario y que las sumas superen la suma que debería haber recibido cada trabajador, podrán imputar el excedente a cuenta del pago del salario correspondiente al mes siguiente. Y bueno, y finalmente, sin ser una novedad de estos últimos días, pero que se encuentra vigente hace rato y me parece interesante mencionar, es la prohibición de despedir. Sofía ahora nos va a contar, nos va a hablar de fallos muy interesantes respecto de lo que interpretan los jueces sobre ese alcance de la prohibición de despedir. Como recordarán, en principio hasta el 28 de julio, inclusive hasta fines de este mes, se encuentra vigente la prohibición de despedir sin causa y de despedir o suspender por falta o disminución de trabajo fuerza mayor, salvo aquellas suspensiones que se pacten individual o colectivamente y que
y que incluyan, digamos, bueno, individual y colectivamente y con la homologación de la autoridad laboral, ¿no? Y que se pacte una asignación en dinero, esas quedan afuera, esas suspensiones se pueden disponer. Y por otro lado, más allá de que está vigente la prohibición de que hoy no se puede despedir, sin embargo está vigente hasta fin de año, hasta en principio el 7 de diciembre, la doble indemnización. Así que bueno, hasta acá fueron las actualizaciones normativas en el marco del COVID. Una contradicción más, se extiende la duplicación mientras están prohibidos los despidos. Pero bueno, muchísimas gracias, Maru, súper claro. Y si les parece, como habíamos planeado y presentado, le doy paso a Sofía para que por favor nos cuente cuáles son los últimos fallos en materia de normas de COVID. Bien. Muchas gracias, Diego. Buenos días para todos. Bueno, como él comentó, yo voy a estar hablando sobre la tendencia jurisprudencial respecto de la interpretación de normas que se dictaron al amparo de la emergencia sanitaria. Mi charla, mi exposición va a basar sobre 3 temas puntuales. Uno tiene que ver con el impacto de la prohibición de despedir. El segundo tiene que ver con las suspensiones, con la prohibición de las suspensiones. Y el tercero va a tener que ver con la interpretación que hacen nuestros tribunales respecto de la ausencia justificada que se concedió para aquellos progenitores al cuidado de un niño menor escolarizado. Entonces, voy a comenzar, como dije, respecto al análisis que se hace respecto a la prohibición de despedir, y voy a comenzar por la cuestión temporal. Recordemos que en Argentina entró en cuarentena el 19 de marzo de este año. Durante ese primer periodo el correo estaba abierto, estaba funcionando por ser esencial, venía funcionando con mucha demora. Los despidos recién se prohibieron el 31 de marzo. En ese periodo hubieron muchos empleadores que estuvieron mandando cartas documento o telegramas notificando los despidos sin justa causa que fueron recibidos por los empleados después de la prohibición, es decir, después del 31 de marzo. La discusión que se está dando en tribunales, en particular en primera instancia, tiene que ver con qué pasa con esos despidos, si son despidos que se encuentran alcanzados por la prohibición o no. Acá no nos encontramos con muchas sorpresas, los tribunales los interpretaron de manera razonable o por lo menos coincidente con la doctrina clásica de las notificaciones. La doctrina clásica de las notificaciones se basa en 2 principios. El primero de ellos es quien elige un medio de notificación está asumiendo el riesgo inherente a ese medio. Traducido al castellano, esto significa que quien eligió ir al correo, que implica una disociación entre el momento en que el empleador emite el acto y el momento en que se recibe, está asumiendo el riesgo de todos los cambios que se puedan producir durante ese periodo. El segundo principio tiene que ver con que las notificaciones se consideran perfeccionadas cuando llegan a la esfera de conocimiento del notificado. Esto es, el empleado recién está notificado cuando recibe su telegrama de despido o su notificación de despido. Con base en estos fundamentos, los tribunales estuvieron interpretando que todos aquellos despidos que se produjeron, digamos, que fueron comenzados a notificar antes de la prohibición, pero se recibieron después de la prohibición, se encuentran afectados por la prohibición de despidos, son actos nulos, y estuvieron ordenando reinstalaciones, casi que a mansalva, a los puestos de trabajo de los empleados en el marco de medidas cautelares. Como dije al principio, esto no nos pareció, más allá de la justicia o injusticia de la resolución, no nos pareció sorpresivo. Básicamente son normas que están dictadas al amparo de la interpretación clásica de las notificaciones. Claro, en ese sentido el principio recepticio de que la notificación surte efecto cuando llega no es algo nuevo y hasta ahí lo vemos razonablemente aplicado y consistente con lo que los jueces han hecho siempre y con cierto sentido. La cosa se pone distinto cuando empezamos a ver los fallos sobre el alcance de qué tipo de desvinculaciones están incluidas en la prohibición, ¿no, Sofía? Totalmente, Diego. La segunda parte de esta charla respecto a la prohibición de despidos tiene que ver con qué se interpreta incluido dentro de la prohibición. ¿Por qué? Cuando nosotros miramos el decreto de prohibición, el 329, ese decreto prohíbe 2 formas de exención típicas, que son el 245, el despido sin causa, y el 247, que es el despido que nosotros llamamos por razones económicas, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Hubieron muchos casos de notificaciones de extinción del contrato de trabajo dentro del periodo de prueba que fueron, digamos, notificados después del 31 de marzo y los empleados están cuestionando o estuvieron cuestionando si esto no se trataba de un acto prohibido al amparo del decreto. Acá también tenemos una doctrina que no es única, pero sí mayoritaria,
tenemos muchos casos, sobre todo de Cámara de la semana pasada, en el cual se estuvo analizando qué pasaba con estas extinciones. Son extinciones prohibidas o permitidas al amparo del decreto. También acá hablamos de medidas cautelares, en el cual se pide la restauración del puesto de trabajo. Lo que estamos viendo, por favor, para que tengan en cuenta, es que el periodo de prueba es el primer periodo, es el periodo que va en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, los primeros 3 meses, que se entienden celebrados a prueba, ¿sí? En el cual ninguna de las partes espera estabilidad, no hay estabilidad ahí, la estabilidad recién nace a partir de vencidos los 3 meses, y en el cual las partes se pueden extinguir el vínculo sin responsabilidad indemnizatoria. ¿Y qué estuvo pasando ahí? La doctrina mayoritaria, que está en principio integrada por las salas 1, 2, 7 y 9, está entendiendo que también se encuentran incluidos dentro de la prohibición de despedir estas extinciones. Y los entienden básicamente con fundamentos un poco livianos. Lo que están diciendo es que básicamente no hay que distinguir donde la ley no distingue. Y esto es particular porque es verdad que expresamente el decreto no excluye a este tipo de extinciones, pero no lo está incluyendo tampoco. Está solamente limitado a 2 causales específicas. También toman en cuenta esta doctrina mayoritaria en qué pasa, o toman en cuenta que se trata de notificaciones de extinciones que se producen durante una cuarentena, en el cual al trabajador le va a costar mucho reinsertarse laboralmente o conseguir un nuevo empleo. Y parecen olvidar que esto no está tenido en cuenta por nuestro legislador, sino que hay cuestiones de seguridad social que pueden atender este tipo de situaciones. ¿Sí? Y como les decía yo, esta no es una doctrina mayoritaria, sino que también tenemos un caso minoritario de la sala 10ª que está entendiendo todo lo contrario, que está entendiendo que uno tiene que analizar la prohibición de despedir solamente limitada a las 2 causales específicas que trata el decreto, ¿sí? Y no incluir allí otras causales de extinción temporales que no están contempladas en la prohibición de despedir. Con lo cual, en este caso, puntualmente, están entendiendo que no corresponde entender que se encuentran prohibidas las extinciones producidas durante el periodo de prueba. Yo quiero cerrar esta parte de la charla con un fallo de la Corte, que es un fallo de principios de junio, dictado en la causa Laurenzo, que quiero ser muy clara con esto, no es una causa, no es un fallo respecto del COVID, no analiza ninguna de las normas del COVID, pero sí es interesante entender en qué momento se da y por qué la Corte decide sacar un fallo en un tema de medidas cautelares, analizando si corresponde o no hacer una recuperación de un puesto de trabajo en un tema que no parece ser urgente, es un caso que tienen en estudio desde el 2017, ¿por qué lo saquen ahora? Y nosotros pensamos que la Corte, que no es casual que la Corte haya sacado este fallo, sino que está buscando pasar un mensaje a los tribunales inferiores. Y este mensaje, yo diría que sería un doble mensaje. Por un lado está queriendo decir, tengan cuidado, porque yo puedo revisar las decisiones que se toman en el marco de medidas cautelares. ¿Y por qué dice esto? Tengamos en cuenta que históricamente la Corte no se involucra en la resolución de cuestiones que no sean sentencias definitivas o equiparables a definitivas. Históricamente no trata cuestiones sobre medidas cautelares. Y acá de alguna manera busca la vuelta para, apoyándose en una cuestión específica de las restauraciones, establecer que sí puede revisar estas restauraciones. ¿Por qué? Porque dice que cada vez que un sentenciante está admitiendo una medida cautelar que ordena una restauración, está anticipando su jurisdicción, está preopinando, está opinando sobre el fondo del asunto. Y eso la convierte, entonces, en una sentencia equiparable definitiva. ¿Sí? Bueno, esto por un lado es lo que estamos marcando acá de la Corte, y el segundo mensaje que queremos que está pasando es un mensaje de prudencia. Expresamente no lo dice, porque la Corte técnicamente no está resolviendo el fondo del asunto de este caso, sino que ordena el dictado de un nuevo fallo, pero sí deja un mensaje. Y este mensaje es que cada vez que se ordena una restauración en un puesto de trabajo, se está de alguna manera potencialmente afectando a un empleador a quien se le obliga a contratar o a mantener un vínculo vigente con un empleado a quien no quiere contratar. Con lo cual, el mensaje que creemos que están pasando es el mensaje de, por favor, sean prudentes a la hora de ordenar medidas cautelares, porque en el caso que no sean prudentes, yo los puedo revisar. Y yo efectivamente lo puedo hacer. Bueno, con esto cierro mi charla esta parte específica de la charla, y les quiero dar ahora comentarles qué está pasando con la prohibición de suspender. Recordemos que los mismos decretos que prohíben los despidos también prohíben suspensiones por razones económicas. Y se encuentran prohibidos las suspensiones, salvo
las que se pacten individual o colectivamente, y que se incluya en ese pacto el pago de una asignación no remunerativa para el trabajador. ¿Qué está pasando en tribunales con esto? Bueno, tenemos el caso de un call center que decidió, pese a la prohibición, este call center decidió notificar a sus empleados sus pensiones sin ningún tipo de pago, ¿sí? Sin pagar la remuneración, y esas suspensiones, que a su vez iban sin pago, fueron cuestionadas por los empleados, quienes se juntaron, iniciaron un reclamo en la justicia y le pidieron al juez que ordene que eran suspensiones prohibidas al amparo del decreto, nulas, y que por ende intime a su empleador al pago de su remuneración. ¿Qué pasó allí? Bueno, rápidamente, en primera instancia, el juez Candal entendió que correspondía ser lugar, entendió que eran suspensiones nulas, le ordenó al empleador el pago de salarios, ¿sí? Y esto dio origen a que el empleador apele la medida y planteó en su recurso la inconstitucionalidad de la prohibición de suspensiones a través de un decreto. Lamentablemente, el abogado que plantea esto no fue muy diligente y posibilitó que la sala segunda de la Cámara no se aboque al fondo del asunto, simplemente se limite a rechazar el recurso, entendiendo que carecía de suficiente justificación o argumentación. Con lo cual nos privamos con conocer qué es lo que piensa la Cámara, o por lo menos una de sus salas, respecto de la validez o no de prohibir suspensiones en el marco de una crisis económica como la que estamos viviendo ahora. Por último, que nos pasa esta cuestión contrafáctica. Muchas veces las decisiones, la Cámara hace esto de si hubieras probado tal cosa o si hubieras hecho, capaz resolvía distinto, y con eso salen de decisiones que les cuesta tomar y que deberían si resolvieran en justicia, ¿no? Totalmente, Diego, así es. Bueno, yo voy a cerrar mi charla con un último tema. El último tema jurisprudencial tiene que ver con cómo se están interpretando en la justicia aquella ausencia justificada que fue otorgada en la resolución del Ministerio de Trabajo 207, en la cual lo que se establece es una ausencia justificada, como ya dije, para aquel progenitor, progenitora o adulto responsable a cargo de un menor escolarizado mientras dure la suspensión de clases, ¿sí? Y por supuesto que en la medida que este adulto, progenitor o progenitora, sea indispensable para el cuidado del menor en el hogar. ¿Qué está pasando acá? Acá tenemos dos grupos de fallos. Por un lado tenemos un grupo de fallos de primera instancia, en lo que analizan es si esta ausencia justificada es a su vez remunerada o no. ¿Por qué? Porque la resolución no establece si, además de justificada, es remunerada, y esto dio pie a que los empleadores, en este caso, en este tipo de reclamos eran supermercados, entendieran que lo que estaba habilitado era que la trabajadora se ausente, que ellos no podían sancionarla ni podían intimarla que vuelva a trabajar, pero que eso no implicaba que sea per se remunerada, porque la norma no lo establecía. Acá también tenemos medidas cautelares. Rápidamente consiguieron estas trabajadoras medidas cautelares que ordenaron que estas ausencias justificadas eran a su vez remuneradas, basándose en la naturaleza alimentaria del salario, y que estas trabajadoras, que habían acreditado ser único sostén de hogar, iban a pagar su fuente de ingresos durante una cuarentena. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un caso de las salas de la semana pasada, de la sala segunda, en el cual lo que se está cuestionando acá no tiene que ver con si es remunerado o no la licencia, sino cómo se justifica. ¿Por qué? Tenemos el caso de una trabajadora que también se acogió a la ausencia justificada para el cuidado de su único hijo. Esta trabajadora dio aviso a su empleador de que cumplía con las condiciones para acogerse a la ausencia justificada, y el empleador consideró igualmente que había sido una ausencia injustificada y no la había remunerado porque había entendido que la trabajadora no había acreditado acabadamente que cumplía con las condiciones de la norma para poder gozar de esta ausencia. Acá también tenemos la sentencia de Cámara, en este caso, lo que entiende es que a la trabajadora le alcanza simplemente con avisar, notificar a su empleador que cumple con las condiciones y cuáles son las condiciones, y que el empleador, si así lo quiere, puede activar los mecanismos de control para controlar la veracidad de esas circunstancias. Y en este caso puntual, lo que le cuestionó al empleador es que no había activado ningún mecanismo para controlar si la trabajadora cumplía o no con las condiciones para gozar de esta ausencia justificada. Entonces, en conclusión, lo que tenemos en claro acá es que estamos en presencia de una ausencia justificada que a su vez se considera remunerada, y que además al trabajador que quiere gozar de ella, sea madre, padre o adulto responsable, tiene que denunciar la situación frente a su empleador, aclarando que cumple y cuáles son las condiciones que está cumpliendo, y el empleador podría, si así lo desea, articular mecanismos de control respecto de estas circunstancias.
Con esto yo le doy cierre básicamente a mi parte de la charla. Les quiero ofrecer que si alguno quiere conseguir alguno de los fallos completos que yo estuve reseñando, me puede mandar un mail y yo se los voy a compartir con mucho gusto. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Sofía. Súper clara la exposición, tanto tuya como la descripción que hizo Maru primero sobre el marco normativo. Y si les parece, les recordamos, déjennos sus preguntas, que tenemos un bloque al final para que podamos ir, ya estamos recibiendo unas cuantas, con lo cual con eso vamos a poder trabajar y juntos enriquecernos al final. Y como les había prometido, si les parece, la idea es que ahora podamos charlar un ratito sobre el proyecto de teletrabajo, sobre el teletrabajo en general. La idea es que podamos darles una brevísima introducción de antecedente para después tratar los puntos más importantes. No todos del proyecto por una cuestión de tiempo y porque varios, van a ver que un comentario repetido, es que el proyecto entra en muchas cuestiones que ya estaban regulados y que por ende no es necesario detenerse. En mi opinión, no era necesario ni que estuvieran en el proyecto. Con lo cual, si les parece, en principio, en términos de lo que les comentaba sobre antecedentes, básicamente, hoy tenemos muy instalado el proyecto. Tiene media sanción de diputados. Fue muy abrumador, mayoritario el consenso en diputados. Tenemos 214 votos contra solo uno negativo y un par de abstenciones, con lo cual se habla de lo que fue el consenso, al menos en el recinto. No así tanto antes, porque este proyecto es el resultado de 27 proyectos distintos que se habían presentado, de un proceso que llevó a que muchos actores del mercado tratemos y hagamos llegar nuestra visión. Vamos a ver durante la charla que algunos de esos comentarios, por suerte, sí fueron receptados, otros lamentablemente no, pero todavía tenemos la oportunidad, tanto en el proceso en el Senado como en la reglamentación posterior, para poder incluir distintas visiones y distintos comentarios constructivos que podamos hacer. Introducción general a nuestra visión del proyecto, como decía recién. Muchos de los temas ya estaban regulados. El proyecto se encarga de hablar de la remuneración que no puede ser menor por estar teletrabajando, de los derechos sindicales que alcanzan a los teletrabajadores como a los presenciales, de los límites de jornada, obviamente que tienen cierta relevancia mayor en el teletrabajo por las mayores dificultades de control, pero hablar de mínimos o máximos legales no parece que fuera tan necesario tampoco. La voluntariedad también ya va de suyo en un esquema como este. Todas estas cuestiones estaban o en la ley de contrato de trabajo, o en la ley de jornada, que ya tiene 100 años, en la ley de asociaciones sindicales, en la propia Constitución. Con lo cual, un primer punto es, veamos cuánto de esto era verdaderamente necesario que esté regulado para y focalizarse en los temas novedosos y más específicos. Y esos también los reguló. Pero otro comentario general que les puedo hacer del proyecto es que lo que vemos es que en estos temas que reguló nuevos hay una impronta muy intervencionista en la relación entre las organizaciones y su gente, que va bastante en contra de la naturaleza del teletrabajo, que si creció en el mundo y en Argentina, y si es un éxito en el mundo y en Argentina, tiene que ver con la negociación individual, el dinamismo y la flexibilidad que da esta modalidad. Esperemos poder continuar un proceso que lleve a mantener y no afectar ese dinamismo. Y un último comentario general, para ya después sí ir a los puntos más sensibles que vimos del proyecto, es una cuestión de técnica de reglamentación, pero que es importante no solamente en cuanto al tecnicismo, sino al efecto que pueda tener. Y es que la ley, el proyecto, difiere la reglamentación de sus distintos derechos por dos vías. Una, la más natural y obvia, que es la reglamentación por la autoridad de aplicación. Perfecto, las leyes están sujetas a su reglamentación. Pero después, en muchos, si no en casi todos de sus artículos, difiere a la negociación colectiva para ajustarlos a la actividad. Por supuesto que la negociación colectiva es el vehículo natural para ajustar a una determinada actividad y a sus determinadas necesidades un derecho más general. Pero en este caso concreto, por supuesto que debe quedar la negociación colectiva como un vehículo de ajuste, pero está avanzando teniendo dos inconvenientes. Uno, lo mencioné recién, avanza muy fuertemente sobre la negociación individual y las políticas que las compañías puedan implementar y que son
centrales en el éxito que viene teniendo y la expansión que tiene el teletrabajo. Y lo segundo, un dato no menor. En Argentina, al menos hoy, veremos cómo avanza y se expande el mercado. Muchos, pensaría que la mayoría de los teletrabajadores son empleados fuera de convenio. Con lo cual, la negociación colectiva, los convenios que se puedan alcanzar y firmar en relación con esto, muy probablemente no alcancen un número muy importante de teletrabajadores. Con lo cual, esta referencia que van a ver repetida en el proyecto a diferir a la negociación colectiva puede tener una muy poca virtualidad en un gran número de empleados que hacen teletrabajo. Vamos puntualmente al proyecto. Mencioné que había un antecedente y que esto no es nuevo. ¿Saben por qué? Porque esta definición, que parece una genialidad original del recinto de hace unas semanas, ya existe hace 8 años en Argentina. En Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el año 2012 sacó la primera resolución vinculada al teletrabajo, donde lo definió en términos casi idénticos a los que ahora tiene el proyecto. Y en lugar de extenderse en otros conceptos que ya estaban regulados, como les mencionaba recién, se centró en 3 puntos centrales, valga la redundancia. La notificación en la RT para informarle dónde va a trabajar la persona, la obligación de entregar una serie de elementos de trabajo y la necesidad de una inspección para ver las condiciones en las que la persona está trabajando. Esos eran los puntos en los que se centraba la resolución. No se nos escapa que en estos años no fue una mayoría del mercado la que aplicó ese protocolo, la que adhirió a ese programa, porque en contextos donde se veía más flexible la aplicación del teletrabajo, y asumamos, por supuesto, sin perforar ningún mínimo de ley, las compañías querían mantener su flexibilidad en cuanto a cómo implementarlo. Se lo veía un tanto estricto, al punto tal que en este contexto de la pandemia, de los primeros actos que tomó la Superintendencia de Riesgos fue suspender aquella resolución. ¿Por qué? Porque lo que quiso es, en esta postura obviamente general, venida hasta desde la OIT y a nivel OMS y general, de que la gente no circule, había que propender al teletrabajo, y para eso lo que hicieron fue temporariamente y durante estos casos de emergencia suspender aquella resolución. Fue en marzo, inmediatamente al comienzo de la pandemia. Y por eso hoy hay una mayor flexibilidad en cuanto a cómo se implementa el teletrabajo en general. Ahora, en ese contexto sí es que aparece el teletrabajo en el proyecto, con cierto apuro en la negociación, porque de hecho se lo ve en tiempo récord en diputados, pero para estar prevista para regir 90 días luego de que finalice el aislamiento, con lo cual se le podría poner un poco más de calma en atender a estos puntos que hoy vamos a señalar. Pero bueno, esta es la impronta que se le está dando porque es una modalidad bienvenida y que queremos recibir e instalar. Mencioné recién la definición. La definición que da el proyecto básicamente no tiene muchos secretos en cuanto a cómo está planteada al menos. ¿Por qué? Porque te habla de cualquier tipo de servicio, trabajo, oficio, obra desarrollada en el domicilio del trabajador o en cualquier establecimiento distinto al del empleador mediante medios tecnológicos, ¿sí? Como decía, esta definición a priori parece inofensiva y súper estándar, pero cuando nos ponemos a indagar un poco más, tiene ciertas cuestiones que son un tanto peligrosas y que a nosotros nos preocupan a futuro. ¿Por qué? Porque está dejando muchos supuestos afuera, de los que conocemos los que estamos en la vida diaria del mundo del trabajo. ¿Qué pasa con el empleado que trabaja en el establecimiento de un cliente? ¿Automáticamente se transformó en un teletrabajador cuando está en una oficina idéntica o quizá mejor o con mayores estándares que los de su propio empleador? ¿Qué pasa con los viajantes de comercio? Los viajantes de comercio, por definición, no van a estar en el establecimiento de su empleador, no están tampoco en su domicilio, generalmente están en la calle, y relacionado con lo que mencionaba recién, está en la esencia del viajante estar en el establecimiento del cliente por esto de la visita física y concertar operaciones. ¿Qué pasa con el teletrabajo excepcional? Cuando alguien, por una necesidad súper concreta y limitada en el tiempo, necesita estar conectado remotamente. Automáticamente pasamos a estar estructurados y burocratizados en todas las normas que el proyecto nos da, y así podemos seguir con un montón de modalidades extraordinarias o diferenciadas o particulares que pueden estar en peligro o tener ciertos issues de interpretación
ante la forma que está planteada la definición hoy en día. Y yendo a otro punto de los que trata el proyecto, vamos a ir a los que vemos más delicados. De hecho, justo ya nos llegó una pregunta vinculada a este tema, que si veo bien la estaba haciendo, ya les comento, Magister. Sí, Facundo Torres. Facundo Torres, perdóname. ¿Quieres que te la lea? Dale, ¿querés leerla? Porque estoy con algún temita con el chat. Sí, nos están preguntando, Facundo Torres nos pregunta, dice que ha visto un montón de resoluciones del Ministerio de Trabajo que habla sobre el derecho de conexión digital y lo que pregunta es si se puede decir que está asentado ese derecho en el marco del teletrabajo. Bueno, excelente la pregunta, porque el proyecto justamente, cuando habla de jornada, en principio habla de algo que es bastante natural sobre no exceder los límites legales y sí novedoso de que tenga que estar por escrito la jornada. Pero después va un paso más allá y dice que las plataformas que se utilicen para la conexión remota tienen que impedir al trabajador conectarse fuera de su jornada y en respuesta a la pregunta también pone como contracara o como refuerzo el derecho del empleado a la desconexión digital, el derecho del empleado a no conectarse a estas plataformas fuera de su jornada. Y la verdad que en los dos temas vemos cuestiones, la verdad, bastante preocupantes. En lo que tiene que ver con que las plataformas te impidan conectarte, está dejando fuera un montón de supuestos legales. Porque el exceso de jornada, o sea, trabajar en exceso de tu jornada, no está prohibido. Lo que está es sujeto, por supuesto, a los descansos, tanto diarios como semanales. Está sujeto, por supuesto, al pago, al otorgamiento de francos o al pago de horas extras cuando corresponden. Pero ¿cómo va a funcionar eso en un supuesto en el que la plataforma misma se desconecte en el momento o no te permita acceder? ¿Qué pasa con las guardias pasivas? Que por definición hacen que una persona esté disponible fuera del horario y tenga que conectarse. Hay supuestos de horas extras, único supuesto extraordinario obligatorio cuando hay peligro inminente, etcétera. ¿Cómo se va a manejar esa conexión inmediata de emergencia y remota? Y en el tema ahí vemos un tema preocupante. Y la desconexión digital, la verdad, el derecho a la desconexión digital también parece otra obviedad, si se quiere, porque en el presencial, en el trabajador presencial, nos pasa lo mismo. Nadie espera, nadie puede exigir, ni nadie puede sancionar a un trabajador presencial que no esté disponible a las 2 de la mañana si su horario es el estándar de oficina. Entonces, hasta ahí no vemos nada nuevo ni novedoso en ese sentido. Lo preocupante es que va un paso más allá la norma y habla de la prohibición al empleador de mandar cualquier tipo de comunicación al empleado fuera de su jornada. Esto, vinculado con el comentario que les hacía al principio sobre el avasallamiento de la relación entre la organización y sus empleados, la verdad es que está afectando totalmente la facultad de organización de la organización y de los propios empleados líderes, porque ¿por qué no puede ese empleado organizar sus tiempos para ver en qué momento envía una instrucción? De nuevo, en la medida que esté claro que si está fuera de la jornada del otro trabajador no está obligado a responder, ni siquiera a verlo, para que no entremos en la subjetividad sobre, y una vez que lo recibí le estás poniendo presión para que... No, puede estar ni conectado, pero yo puedo enviarle la comunicación. ¿Qué pasa? Decíamos jornada diferenciada. Puede haber hasta país diferenciado. ¿Qué pasa en la realidad donde el líder de un equipo puede estar en otro país con otro uso horario? El jefe en India que tiene a su equipo de desarrolladores de software acá en Argentina. ¿Qué jornada va a prevalecer? ¿Dónde va a funcionar? Este es otro punto que tenemos que tener claro y pensar cómo se va a seguir manejando en el contexto de la evolución del proyecto y de la evolución, tanto en el Senado, como decía, como luego en la reglamentación. Otro tema importante que trata el proyecto es el de las tareas de cuidado. Ya lo mencionaron tanto Maru como Sofi en las normas y en lo que tiene que ver con la jurisprudencia. Y para el teletrabajo, de un modo relativamente similar, lo que habla es que aquel trabajador que acredite que tiene a su cuidado, que es indispensable su presencia, única o compartida, del cuidado de un menor de 13 años, adulto mayor que requiere asistencia o persona con discapacidad, va a tener el derecho a ajustar su jornada a esas necesidades. De hecho, el artículo habla de una presunción, de un acto de discriminación si se impide o se dificulta ese derecho.
Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿la discriminación no está con el presencial? Porque más allá de que no se nos escapa que obviamente el teletrabajo tiene una relación muy directa con el balance trabajo-familia, con el balance trabajo-hogar, pero no lo tiene el presencial. El presencial aparte tiene el tiempo y el costo de trasladarse y tiene que hacer los mismos malabares para llegar a buscar a los chicos al colegio, etcétera. Con lo cual es un tema que, de hecho, hay un informe de CIPEC sobre teletrabajo que trató particularmente sobre este proyecto, y en cuanto a lo que tiene que ver con el incentivo del teletrabajo, de las licencias y del uso, lo plantea desde una perspectiva de género en cuanto a que haya una corresponsabilidad entre padres y madres y que se puedan repartir mejor las tareas. Pero no habla de una distinción, ni busca una distinción entre presenciales y teletrabajadores. Ahí es donde no se ve cuál es la diferencia o la necesidad, insisto, por supuesto, sin perder de vista que el teletrabajo tiene como uno de sus objetivos principales y beneficios principales el balance trabajo-hogar. Pero de nuevo, no se ve una necesidad de distinguir de esta manera a unos y otros, cuando la propia ley de contrato de trabajo no tiene una norma para cuidados familiares. La tienen, sí, los distintos convenios colectivos y la puede tener una ley especial y posterior como esta. Pero hay que pensar en el trato que puedan tener unos y otros y que no terminemos discriminando, insisto, al presencial. Otro tema importante para tener presente es el de la reversibilidad. Este es un tema súper delicado. La reversibilidad es la posibilidad que tiene, y me spoileo a mí mismo, el trabajador de revocar el consentimiento para pasar a un trabajo remoto, para teletrabajar. El proyecto no le da la posibilidad al empleador. Esto desconoce cómo funcionan las organizaciones en general, cuando obviamente que el teletrabajo es, aparte de una modalidad contractual, es un voto de confianza en un empleado, en tu equipo. Entonces, el empleador tiene que mantener en su rol de dirección de la empresa, creemos que tiene que mantener la posibilidad de decir, señor, señora, con usted lamentablemente no funcionó esta modalidad, no tenemos forma de que rinda y poder revocar la oportunidad de teletrabajar. Por supuesto, con procesos de notificación, preaviso, eso se podrá ver, pero dejarlo solo en cabeza del empleado y sin ningún plazo de caducidad, con lo cual yo, una vez que le di o implementé el teletrabajo, quedo por el resto de la vida y de la relación con ese empleado sujeto a que en cualquier momento, sin ningún preaviso previo, sin ninguna notificación, o solo con la única notificación de decir, señores, me aburrí de mi casa, quiero estar mañana de nuevo en la oficina, y la compañía estar obligada a inmediatamente darle trabajo en el establecimiento donde se desempeñaba o en el más cercano a su domicilio, incluso hasta esa elección. Al principio, ¿se acuerdan que les comenté que, por suerte, algunos comentarios que los distintos actores fuimos haciendo llegar en el proceso de análisis sí se habían receptado? Este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque afortunadamente algo que no estaba en los proyectos iniciales, pero sí está en este, es una frase muy importante, que es la que dice que todo esto que les acabo de contar es salvo motivos fundados en los que resulte imposible hacer caso a ese pedido, seguir o cumplir ese pedido. Me imagino que muchos estaremos pensando en el caso de la empresa que migró íntegramente a teletrabajo, que no tiene más oficina. Entonces, si no existiera esta cláusula, está obligado a alquilarle un coworking a cada trabajador que diga quiero volver o alquilarle una oficina permanente. No parece tener mucho sentido y esperemos que esta válvula de escape, llamémosle, o calificación en cuanto a cuando sea imposible cumplirlo, se mantenga y avance en lo que tenga que ver con el proyecto. Una vez más está presente en la reversibilidad lo que les comenté sobre la negociación colectiva. Para los casos en los que se pacte el teletrabajo desde el inicio, el paso a trabajo presencial, dice el proyecto que va a ser en los términos que lo establezca la negociación colectiva. Los llevo de nuevo a mi comentario de que muchos de los teletrabajadores en Argentina están fuera de convenio, con lo cual esa negociación colectiva en principio no les aplica y hay que ver, yo creo que se tiene que pensar seriamente cómo se va a permitir la negociación individual cuando la colectiva no le esté aplicando al teletrabajador, insisto, en muchos casos, por estos casos fuera de convenio. Otro tema súper importante en lo que tiene que ver
con el teletrabajo es, y está presente en el trabajo presencial también, pero se hace más visible en el teletrabajo, es la entrega del equipamiento y los costos. La ley no hace otra cosa que repetir en algún punto el criterio general de la ley de contrato de trabajo, es que obviamente le tengo que dar yo todas las herramientas de trabajo, me tengo que hacer cargo como compañía de los costos de instalación, el trabajador obviamente tiene que utilizarlos en debida forma, y algo importante que menciona es, obviamente, que el empleador tiene a su cargo la reparación de esos equipos que le entregue y que el trabajador tiene el derecho al goce de la remuneración en caso de desperfecto hasta que se solucione ese desperfecto. Ahora, ojalá podamos pensar y ver en la letra final del acuerdo que ese goce de la remuneración incluya la obligación de aviso del empleado, perdón. En esta charla que estamos teniendo puede sonar obvio y natural, pero ¿qué pasa el día que un empleado no dé aviso que los equipos que le fueron entregados no están funcionando? Entonces, ¿yo tengo que cargar con la remuneración desde todo el periodo anterior? No. Esto, al igual que con el aviso para una ausencia por enfermedad inculpable, tiene que correr la obligación desde el momento en que el empleado cumpla con su obligación de dar aviso de ese desperfecto. Hasta acá lo que tiene que ver con la entrega de equipamientos. Algo que es más novedoso y que puede dar mucha tela para cortar es el tema de la obligación que pone el proyecto del empleador de reembolsar, de compensar los mayores costos que tenga el empleado, sea por el uso de sus propias herramientas sin que le sean provistas por el empleador, o por los mayores costos de conectividad o de servicios, menciona en general la norma. La verdad que los que tenemos algún camino recorrido en estas cuestiones, podemos ya empezar a vislumbrar, ya me la imagino a Sofía pensando en las contestaciones de demanda que tengamos dentro de un tiempo, cómo vamos a distinguir ese incremento de costos. ¿Cómo vamos a distinguir cuánto se incrementó por el trabajo o por el uso personal? ¿Por el uso de Netflix, por la Play o por la conexión al Forti o al Citrix que tengo en mi compañía? Eso lo vemos, ya lo veíamos antes, ahora lo vamos a ver difícil de distinguir. Y ojo, esto no se trata solamente de, bueno, me hiciste el reclamo por el costo de FiberTel de tal mes. Lo peligroso es que esto termine en un reclamo y en un planteo que se haga una bola de nieve sobre remuneración no registrada, que es algo que es muy delicado en Argentina, que genera muchos reclamos y de mucho monto que excede a este costo, sino que puede impactar en todo el paquete compensatorio y eventualmente indemnizatorio de un empleado, que aparte quita previsibilidad porque da más argumentos para que sea el empleado el que tenga la llave para ver en qué momento se considera despedido, dispara un reclamo, escala en estas cuestiones, con lo cual este reembolso de gastos hay que verlo bien, hay que ver cómo avanza y cómo se implementa. Una nota de color para cerrar esta parte, la norma habla de que este reembolso va a estar exento del impuesto a las ganancias. Otra norma que no era necesaria. ¿Por qué? Porque el reembolso de gastos de por sí no es un ingreso, de por sí no es una ganancia. Es solamente reparar una especie, llamémosle, de daño que tuvo el empleado en el desempeño de sus tareas. Es volver las cosas al estado anterior y no un incremento en los ingresos del empleado. Nada, un dato de color de varias normas que están ahí sin entender uno del todo por qué. Los últimos dos temas que me gustaría cubrir para ya poder dejar paso a las preguntas es, la norma entra en lo que tiene que ver con las prestaciones de teletrabajo transnacional. Básicamente lo que dice es que cuando haya teletrabajo transnacional, o sea, en distintos países, se va a regir ese contrato por la ley del lugar de ejecución o por la ley del domicilio del empleador, la que sea más favorable. Alteración directa al principio de territorialidad que establece la ley de contrato de trabajo, que se focaliza en las normas del lugar de ejecución. Obviamente que las partes pueden optar después o aplicar una norma en la medida que fuera más favorable otra norma, pero no es la forma que está estructurado y planteado el principio. Se entenderá o se explicará luego por qué se está alterando ese principio. Y algo, si se quiere, más delicado aún, es que para lo que tenga que ver con teletrabajadores que no son residentes en el país, establece dos cuestiones muy delicadas. Una, que se requiere autorización previa de la autoridad de aplicación para su contratación, cupo, una autorización, un paso más burocrático para autorizar a alguien a ser contratado. Y lo segundo, se establecen cupos máximos
de acuerdo a lo que establezcan los convenios colectivos. Dos temas súper delicados acá. Una vez más, la remisión a la negociación colectiva para casos donde puedan no estar abarcados. Y lo segundo, posibles riesgos de reciprocidad con otros estados que vean estas restricciones en la contratación de empleados de sus países y las apliquen simétricamente. Tema para dejar presente y no abandonar en el análisis. Y por último, un tema logístico de la norma, pero que puede afectar muy seriamente el desarrollo de la prestación, es la obligación de registrarse. La norma exige, el proyecto, exige que las compañías se registren como usuarias de teletrabajadores, que registren las plataformas que usan para conectarse y que denuncien la nómina total de trabajadores, de teletrabajadores, actualizándola por cada alta o mensualmente. Y provista no solamente a la autoridad, sino también a la organización sindical. La verdad es que hay muchos temas para pensar y que nos preocupan en esta norma. En cuanto a registrarte como compañía, ¿por qué? No hay un registro de compañías que contraten a plazo fijo, de compañías que contraten contratos eventuales propios, no por agencias, propios. ¿Por qué tiene esta compañía que usa teletrabajadores que registrarse en un registro especial? La denuncia de las plataformas de conectividad es un tema muy delicado, muy peligroso. Hay información que es confidencial, tanto en lo que es los datos dentro de la plataforma, que habrá que ver qué nivel de detalle prevé informarse, y la plataforma en sí misma, aparte de una estrategia de conectividad que puede darte a vos como organización una ventaja competitiva con el mercado y que de esta forma se puede hacer público. Y ya mencioné, estar denunciando cada empleado, cada trabajador es totalmente contradictorio con el dinamismo que el teletrabajo busca. Con lo cual, si a esto le sumamos que la información, como mencioné, se da no solamente a la autoridad, sino a la organización sindical, hay muchas cuestiones delicadas de confidencialidad que pueden estar muy, muy afectadas. Con lo cual, para dejarles 3 ideas finales respecto del teletrabajo es, bienvenida la modalidad, ya estaba y ojalá se expanda. Esperemos que la regulación que se establezca no la burocratice innecesariamente. Ya vimos muchas modalidades contractuales desaparecer por haber estado sobrereguladas, reducidas en su aplicación por estar sobrereguladas. Ojalá no sea el caso, porque el teletrabajo es positivo. El teletrabajo hace crecer a las organizaciones. El teletrabajo le da dinamismo y genera un vínculo motivacional en la gente imposible de medir, porque, como decía hoy más temprano, es un voto de confianza. A aquel empleado al que vos le permitiste que trabaje sin que vos lo estés controlando al lado, le estás dando un voto de confianza. Y ni hablar cuando le permite seguir y coordinar mejor su vida familiar, su vida hogareña con las tareas laborales, que está quedando demostrado en esta pandemia que se podía hacer sin problema y simplemente hay que dejar que fluya. Por supuesto, proteger los derechos de la gente, pero insisto, no desalentarlo burocratizándolo mucho. Vamos a ver qué pasa en el Senado en las próximas semanas. Diego, ¿y se está hablando de plazos, se sabe para cuándo se puede resolver? Mira, Maru, la verdad es que, como mencionaba antes, se está buscando darle mucho empuje. En algún punto hasta pensamos que demasiado para no detenerse en algunas cosas que hoy levantamos solo algunas. En el mismo día que fue la sesión en diputados, el 25 de junio, se elevó al Senado y por la información que tenemos, sí es inminente el trato ahora. Durante este mes de julio se tendría que estar dando trato al proyecto y veamos cómo sigue la evolución. No sé si les parece, bueno, muchas gracias a todos por la atención, por habernos seguido. Tenemos un montón de preguntas. Maru, Sofi, no sé si ya hay alguna que hayan podido identificar. Sí, hay muchas que se generan a través por el teletrabajo. Hay una que no tiene que ver con el teletrabajo, que pregunta Facundo Torres, si hay alguna normativa que prohíba al empleador el obligar al empleado a gozar de licencia por vacaciones en el marco de la pandemia. Bueno, acá hay una resolución, la 297, en el artículo que no me acuerdo, creo que es 6, que establece que la prohibición de trabajar no debería significar días de descanso.
Y a raíz de eso también estuvimos leyendo un fallo esta semana, creo que fue la semana pasada, de Quilmes. Si querés después te pasamos bien los autos, que también que dispuso que no se deberían otorgar vacaciones en el marco de esta pandemia, ¿no? Perfecto. Tenemos acá otra pregunta de Fernando García Bonini, de Legal Manager de Total Austral, que nos pregunta cuál es el número de la resolución de la Superintendencia de Riesgo. Fernando, la resolución original, la de 2012, es la 1552 de 2012. Y la que la suspendió ahora en marzo y durante la pandemia, es la resolución 21/2020, también de la Superintendencia. Bien, bueno, Romina Carati nos consulta qué pasa con las ausencias justificadas al cuidado de hijos que están teletrabajando. Quiero aclarar que no está claro si esa ausencia justificada está solamente pensada para trabajadores presenciales o también para trabajadores que están en su casa, con lo cual no hay que distinguir donde la ley no distingue. Es probable que frente a un planteo un juzgado entienda que están incluidos también los teletrabajadores, pero si vamos a leer la resolución, específicamente habla de un empleador que tiene que estar fundamental en su casa para el cuidado del niño, y el teletrabajador está naturalmente en su casa. Con lo cual, si bien no está claro, entiendo que hay fundamentos para entender que ese teletrabajador no podría gozar de la ausencia justificada, en principio, y con varios riesgos de interpretación diferente de los tribunales. Acá tenemos otra pregunta de Jorge Angeli, Senior Partner de Rodrigo Abogados, que nos pregunta si podríamos decir alguna palabra sobre plazos de prescripción y acciones. La prescripción en materia de derechos laborales es de 2 años, Jorge, con lo cual cualquier planteo que se pueda estar dando en este contexto, sea durante la pandemia, por el cuestionamiento de los despidos, por el efecto recepticio, por las normas de aislamiento o un cambio cuando se implementa el teletrabajo, le da al empleado 2 años para plantear ese reclamo. 2 años asumiendo silencio, en el medio pueden haber distintos actos que extiendan ese plazo o lo suspendan. Pero la prescripción en materia de derechos laborales y el tiempo inicial mínimo que tiene un empleado para reclamar es de 2 años. Aquí tenemos, vamos a seguir con las preguntas. Facundo Torres nos pregunta si hay alguna normativa que prohíba al empleado, obligar al empleado a gozar de licencia por vacaciones en el marco de la pandemia. Maru, no sé Esa si ya quieres. la respondimos. Sí. Ay, perdón. Es la que dijimos al principio. Perfecto, perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Maricruz Ojeda nos pregunta de Mercer, Argentina, ¿qué pasa con las bonificaciones en el caso de las personas exceptuadas de trabajar? Por ejemplo, presentismo. La realidad es que en este contexto están exceptuadas de trabajar, pero la realidad es que están gozando de la remuneración. No hay una normativa específica imagínate, en el marco de la pandemia que haya llegado a ese nivel de detalle. Uno tiende a pensar que lo más conservador es que si el principio general es el goce íntegro de la remuneración y el presentismo, que obviamente podemos estar todos pensando, el presentismo tiene que ver con la asistencia al lugar de trabajo, sería un tanto riesgoso no pagarlo cuando el concepto general que se viene instalando, en algunos casos de un modo más justificado, en otros lados menos, vamos a ver cómo es el contexto general, tiene que ver con el goce íntegro de la remuneración. Bueno, me parece que con esto podemos, estamos un poquito pasados ya del tiempo, con lo cual, no sé, Sofi y Maru, si quieren alguna palabra de cierre y después ya yo puedo cerrar y nos despedimos. No, por favor, simplemente muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, espero que haya sido útil y la verdad que fueron muy interesantes los temas que yo escuché también. Yo espero que les hayan disfrutado y gracias por permitirme dar la charla. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Marval, a todo el equipo de Derecho Laboral de Marval del que nosotros 3 somos parte. Esto es un trabajo de equipo que hacemos entre todos, así que muchísimas gracias. Gracias por conectarse, por seguirnos, por estar ahí. Buen viernes y excelente fin de semana para todos. Chau. Hasta luego. Hasta luego.